por la sala, pero si queréis hacer alguna pregunta, pues con buena voz, os ponéis de pie y a lo mejor, ¿no? Y se oye mejor y podemos, lo que podamos contestar y responderlo, pues si queréis preguntar algo o comentar algo de lo que os parece, lo que hemos dicho en la mesa, o alguna sugerencia o una opinión, nos vale todo. También aceptamos críticas constructivas, por favor, a ser posible. Paco, no tenemos micrófono, eso para el año que viene, que cada año vamos un poco más mejorando, ¿no? Que si hay proyectos de desarrollar aún más, etcétera, más profesionales, más medios, ¿cómo anda eso? Eso en este momento no te podemos dar respuesta, pero la esperanza siempre está en que cuando se pueda, yo creo que sí se hará. Yo con que se mantenga, y como dice el refrán ese de sin estilo, que me quede como estoy. Y en ese aspecto, en el aspecto de que se mantenga, Yo creo que sí, ¿por qué no? Eso ya se verá. en eso estamos. Claro. ¿Nadie más? ¿Alguna opinión? De lo que se ha dicho, de lo que Pedro ha comentado, no ha sugerido nada porque es un tema muy interesante. Lo de la locura. Bueno, pues yo sí que voy a hacer una... Porque a mí me interesa mucho, y yo hago mucho hincapié en el centro, Pedro, el tema de la responsabilidad con respecto a la enfermedad mental o la locura, que es difícil porque hay mucha confusión de limitar lo que es la locura y lo que es la enfermedad mental. Pero tanto en una como en otra, ya se llame locura, ya se llame enfermedad mental, con respecto a la responsabilidad, hay responsabilidad tanto si se llama de una manera como si se llama de otra. El ser humano, el sujeto, es responsable siempre, aunque no sea consciente de ello. Sí, mi respuesta es sí. Ahora lo explico. Somos seres que hablan. Y damos cuenta que el hablar supone dos cosas. Decir la verdad. Cuando mentimos, cuando decimos algo que no es verdad, que no ha pasado, que no es así como pensamos, intentamos disimularlo para que parezca verdad. No es así. Luego, la verdad es una exigencia del lenguaje. Y además también exige coherencia. Que lo que decimos tenga que ver con lo que estamos haciendo y que sepa por dónde va. Yo recuerdo en mi tiempo de crío, que mi padre criaba pimentón, cáscara de pimiento. Y si vendía cáscara a la roba a 20 duros, y después iba y se la ofrecía a 25 mi padre, pues no la vendía, se la vendía, primero me la había dado. Era su palabra. La palabra era, decíamos que muchas veces, como los críos decíamos palabras de honor. Pero hoy los críos nunca dicen eso. Hemos perdido la palabra y hemos perdido la responsabilidad. El que habla tiene que responder de lo que habla, de lo que dice y cómo lo dice. Y si no hay una falta ética. La ética humana elemental es la ética del lenguaje. Dejémonos de religiones, o de ateísmo, o de política o de historia. Todo ser humano, por ser ser humano, es responsable. Porque está obligado a la ética del lenguaje, porque está hablando. Todos estamos dominados por el lenguaje. El lenguaje no es nuestro, nos lo encontramos. Lo recibimos de nuestra familia, de las mismas que nos criamos.
Seguimos el instrumento. Y hace falta que el que lo recibe sea fiel al instrumento y lo haga para llegar a hacerlo. Así que mi respuesta es que tanto en la psicosis como en el neurosis, como cualquier enfermedad mental, como cualquier locura, la gente es responsable de lo que hace y de lo que dice. Y cuando eso no ocurre, generalmente viene una enfermedad mental. Viene el narcisismo, viene el egoísmo, vienen tantas cosas que actualmente somos testigos de eso. Viene la angustia, viene muchas cosas que tenemos actualmente. Es decir, que yo, como hombre que dedicado a esto, os puedo afirmar que generalmente en una persona que tiene un padecimiento psíquico hay una falta moral. Siempre. Siempre. Como decía, perdona que se recuerda de mi padre, porque es verdad. Y yo, cuando me gusta de noche, estoy satisfecho de que lo he hecho bien y que no he hecho nada malo, eso es lo fundamental. Eso es por el enfermo. Esa satisfacción personal de deber cumplido, a cosas bien hechas, eso es fundamental. No porque me pagan mal, hasta algo mejor. Hay gente que decía, mala paga, mala trabaja. No, señor. Yo decía, no, señor, porque tu trabajo te refleja. Y si te pagan mal, te pagan menos, es otra cosa. Porque tú no puedes degradar tu trabajo, porque tú te representas a ti. Y tú eres responsable de eso. Pero hoy día muchísima gente, si no me pagan, pues no lo hago. Si no, yo no lo hago. Estamos a servicio del dinero, más que yo el dinero no lo veo malo, lo que es malo es la codicia humana. Estamos a servicio de la codicia humana más que a servicio de la ética del lenguaje. Que exige veracidad y exige coherencia. Por eso digo que todo el mundo es responsable, todo el mundo. Porque parece que ahora mismo hay una fuerza inmensa en todos sitios porque ya la gente tiene la responsabilidad. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con los alcohólicos. Es que el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad ahora. Pero al principio era una enfermedad. Empezaste a beber una copa. Y este es el sábado de historia. Y eso hace yo en esto. Y eso es responsable tú. Historia de enfermedad. Enfermedad sí, enfermedad ahora para ti, pero eso lo has creado tú. Eso. Y entonces los dioses, ni los demonios, ni tu vecino, ni nadie. Hasta el domingo. Eso es responsable. Y eso es lo que realmente hay nuevo de ver parte del mundo. La responsabilidad en todos los sentidos. Los políticos, los trabajadores, los profesionales, todo el mundo tiene como elemento esencial de su vida ser responsable ante sí mismo y ante la sociedad, ante los demás. Ante Dios, como no sabemos si lo hay, bueno, eso hay que dar. Pero en esto es universal. Es universal. En que sea por esto, sea por Dios o sea por otro, depende de la creencia de cada uno. Pero sea cual sea la creencia de cada uno, todo el mundo debe responder de lo que dice y de lo que hace ante sí mismo y ante los otros. Las religiones o los ateísmos o las ideas políticas o religiosas o como sea, a mí no me importa, allá cada uno. Pero en esto somos iguales. O todos deberíamos ser responsables, pero no somos. Y por eso, una de las causas que yo creo fundamental de la angustia actual es esa parte de responsabilidad. Inocencia va a Vale. Quería contestarle a lo que ha dicho. Pienso que no estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho usted. Porque todos los enfermos mentales no son responsables, yo lo digo por mi caso personalmente, por mi hijo. Porque él cuando tiene una crisis y se pone enfermo, él no es responsable de sí mismo. Su hijo tiene que crecerlo. Tiene que crecerlo. Entonces, mi hijo cuando le da una crisis, por ejemplo, él no... Es como si estuviera poseído, él no es capaz de controlarse a sí mismo. Entonces, por eso se le digo que no es responsable en ese momento. Después sí. Pero cuando tiene una crisis... Te digo lo que yo pienso. Lo que yo he aprendido y lo que mucha gente como yo dice y escribe y habla. Y es que te pongo más todavía, más turismo mental como tu hijo, un autista, que está totalmente fuera de la sociedad, fuera del negocio, fuera de todo. Yo
pienso que cada ser humano, cuando nace, antes lo he dicho, cuando nace, nacemos animales y nacemos personas por lengua. Hay un momento, no sabemos cuándo, que hay una insondable libertad del ser, no sabemos cómo ni cuándo, pero uno puede elegir cómo hablar, cómo va a hablar. Tu hijo cuando nació, vamos a hablar, es que esto es muy peligroso porque si nos sentimos afectados y tal, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que primero todos podemos cometer errores y no pasa nada para cometer un error. O sea que no pasa nada por ser culpable de algo que hemos hecho mal. Yo diría que la culpabilidad es una falta de responsabilidad o una patología de la responsabilidad. Mi hijo, perdone que le digo hija, pero mi hijo no es responsable de su enfermedad. Bueno, yo digo que su hijo cuando su hijo nació y se encontró en el mundo donde vivimos, él tuvo que elegir cómo iba a ser. Y no sabemos cómo, pero eligió. Uno elegimos ser neurótico, otro ser psicótico y otro ser perverso. En eso no estoy de acuerdo. Bueno, pues muy bien. En eso no estoy completamente. Yo no quiero convencer. Yo quiero decirle que el encuentro del ser vivo al nacer con el ambiente que se encuentra, él tiene que decidir, tiene que elegir. Una persona no puede elegir, está enferma. Vale. Yo creo que eso no lo elige ninguna persona. ¿Lo siento? Yo no puedo tener como flecha de que si usted lo quiere. No estoy de acuerdo. Pues es lo que pienso, usted piensa lo que quiera, pues yo eso es lo que pienso. Y eso es lo que yo he visto en mucha gente. Eso es lo que he visto yo en mi vida. ¿Uno va a decidir tener una enfermedad, tener un cáncer o tener una enfermedad mental o algo? Yo creo que no. Esto de... Te perdone, pero yo creo que no. Lo de la enfermedad mental, hay diversas teorías respecto a las causas y respecto a cuándo aparece, cómo. Realmente, vamos a ver, todavía, a pesar de los avances técnicos, no se conoce exactamente cuál es la causa. Igual que cuando hay un infarto, por ejemplo, si hay una lesión en el órgano que afecta al cuerpo del corazón, en el cerebro, cuando hay una enfermedad mental, hasta el día de hoy aún no se conoce una causa orgánica. Entonces yo voy a dar mi opinión de lo que yo he estudiado, de diferentes teorías y de lo que ahora mismo yo conozco. Entonces, el problema que hay para explicar la causa de la enfermedad mental, pues hay mucha confusión. Sí, desde el punto de vista de la medicina, están intentando buscar una causa y dan muchas explicaciones, desde lo genético, desde cosas que aún no se ha podido demostrar, porque realmente en el cerebro no hay una lesión que justifique que hay una enfermedad mental, porque en el momento que en el cerebro aparece una lesión, porque por los medios técnicos que hay se descubre una lesión, ya no es enfermedad mental pura. Es decir, cuando eso pasa, deja de ser enfermedad mental porque ya sería una enfermedad mental secundaria a una lesión en el cerebro. Y entonces, fijaros si la especialización que tenemos ahora mismo es más tratada por el neurólogo que por el psiquiatra. Se trata incluso con los mismos fármacos, pero no hay en la enfermedad mental una causa orgánica que justifique el diagnóstico. Eso es lo que causa y da pie a que hay muchas teorías, hay muchas explicaciones, y la explicación que está dando Pedro es una explicación pues que para entenderla requiere mucho estudio y requiere mucho conocimiento de muchas áreas y de muy amplia. Entonces suele pasar que cuando Pedro da esta explicación, yo no es la primera vez que la escucho y
causa las respuestas que ha pasado a ti y seguro que muchos de los que hay en la sala están pensando lo mismo. Yo estoy de acuerdo con eso, que cada persona desde que nace es responsable de sí mismo y de su acto. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero que una persona sea responsable de que se ponga enferma de enfermedad mental, no, porque tengo 2 hermanos más todavía con esquizofrenia. Y si yo le dije a usted que todos estamos enfermos, es decir, que ninguno está perfecto. Y entonces ninguno, todos, sin excluir a nadie, estamos todos enfermos. Ninguno, a ver, lo natural de animal no coincide con lo que tenemos de humano. Y esa diferencia, ese hueco que nadie llena, eso es lo que hace que no seamos perfectos. Y entonces, lo que importa, yo he dicho esto, porque hay que salvar el libre albedrío. El ser humano es un ser libre. Es un ser libre. Y eso, si yo ya me da la enfermedad, los brujos, o los demonios, o Dios, o que ya he nacido así, me quita a mí la libertad personal, que es lo que yo creo que siempre hay que defender. Que somos seres libres. Y eso es lo de ser hombre libre. Eso es fundamental. Me parece que mucha gente eso no lo tiene. Si eso estamos de acuerdo. Pues entonces, por ahí va. Estamos de acuerdo que. Por ahí apunto yo. A que como la enfermedad mental es cuestión de lenguaje, es cuestión de encajar el lenguaje en el cuerpo, en el organismo, al modo cuando se encaja de un modo, pues se encaja de otro. Y eso hace que tenga una estructura psicótica, una neurótica, otra estructura. Es el encaje de las dos cosas. Que están las dos cosas. Somos animales y ¿qué hablan? Somos animales que hablan. Somos seres vivos como los demás y además tenemos el habla que da un salto. Solo el ser humano es capaz de buscar su propio mal. Y esto es verdad. A veces el ser humano busca su propio mal. Cuidado que ningún animal lo hace. Y no lo hacemos. Entonces también tenemos derecho a buscar un mal, por ser libre albedrío. Lo que pasa es que eso es fundamental. Saber que el ser humano tiene derecho a ser libre y a decidir. Y entonces, cuando decide. Y no es cuestión de pecado, no es cuestión de culpa, no es una cosa. Es que es el modo de ser. Es el encaje del lenguaje con el organismo. Porque si tenemos... Estamos todos acostumbrados a hablar del organismo. Pero el ser humano tiene cuerpo, no tiene organismo. Porque nuestro cuerpo está atravesado por la palabra. Y yo he tenido enfermos, haré por una chica que iba al conservatorio, que tocaba el violín, y que el brazo izquierdo o el brazo derecho no podía moverlo para tocar. Pero los médicos, y no encontraron ningún anomalía de nada, era perfectamente bien. Sin embargo, una muchacha no podía tocar, no podía mover el brazo. Que era el masillo. Después era responsable. Sin darse cuenta, por supuesto. Yo soy inconsciente, pero era. Y hay gente que ciega por el lenguaje. Bueno, un ejemplo que todas las mujeres me van a entender. Yo he tenido tengo una experiencia de cientos de mujeres que tienen la regla totalmente desregulada. Y al cabo del tiempo regulan la regla. Eso es una experiencia. ¿Por qué un animal, una hembra jamás tiene la regulación y le tienen las mujeres? Porque esa regla, esa menstruación, está afectada por el lenguaje. Y ese es el problema que esto llevaría mucha explicación, porque esto yo aquí, pero que os doy cuenta de que el problema es muy serio. El problema es de libertad personal, es de admitir o no admitir la libertad. Yo quiero decir algo, entendiendo lo que dice la ciencia, porque el sufrimiento de una madre es muy grande. Y claro, cuando se habla de libertad y se ve a un hijo sufrir, qué duro que es, ¿verdad? Muy duro. Muy duro ver a un hijo mal y no saber qué le está pasando.
y qué solución darle. Te entiendo, Inocencia. Pero sí quería decir una cosa, una frase que he escrito aquí en un palito. Más intervención terapéutica, más intervención social, más intervención ocupacional y menos exceso de medicación. Y de esa frase me hago yo responsable. Estoy de acuerdo. Bueno, como ya no hemos pasado de la hora, entonces si os parece, zanjamos. Y si os interesa el tema, pues podemos pedirle a Pedro que nos colabore otro día y podemos establecer un seminario, porque este tema es algo largo. Yo le aseguro que esto es para de mucho estudio y de debatir. Y luego que, bueno, que nosotros en el centro, pues a pesar de las dificultades, yo intentamos todos que ser responsables, es decir, que a pesar de las dificultades, que se asuma, que se sea responsable con el diagnóstico de enfermedad mental que se tiene, porque algo siempre se puede hacer. Si no pensáramos así, no podríamos conseguir ningún resultado, porque si nos quedamos simplemente con la idea de que tengo una enfermedad y eso ya es irreversible y eso ya me ocupa todo mi ser, no tiene sentido tampoco que estemos trabajando, porque no cabe otra cosa. Entonces tenemos que asumir el diagnóstico, pero también la responsabilidad de que ese diagnóstico lo podemos mejorar y cambiar, porque si no, y en eso es lo que estamos. Luego están pues todas las explicaciones teóricas, todo lo que los estudios, y de eso pues hay y va a haber siempre, porque yo creo que una explicación, como Pedro ha dicho desde el principio, una verdad no va a haber nunca absoluta. Vamos a aproximarnos cada día más a tener una respuesta, pero el trabajo y la responsabilidad, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, ya no metemos más rollo. Muchas gracias por estar aquí.